Bueno, en primer lugar, para mí, el hecho de que estemos aquí todos ya es un milagro, la verdad. Cuando Emilio nos dio fecha para este encuentro, ya casi hace un año, porque tú organizas la agenda con un año de tiempo, y nos dio fecha para el día de hoy, y yo pensé, pues si Emilio nos da fecha, adelante. La primera dificultad ya la tuvimos con que en el lugar que normalmente lo venimos haciendo durante bastantes años, nos dijeron que se cerraba, que ya podíamos ir buscando otro sitio, que allí no se podía hacer. Y digo, pues bueno, no nos vamos a dar por vencidos a buscar otro sitio. Encontramos este, que la verdad es que nos han acogido maravillosamente y bueno, pues gracias que estamos aquí. En cuanto a otras dificultades, pues aquí hasta último momento, temblando de que esto se pudiera hacer o no, porque ya sabéis que aquí, como cambian las normas de la noche a la mañana, pero literalmente, de la noche a la mañana, pues he estado toda la semana y especialmente el día de hoy, que muchos de vosotros estaréis aquí y seréis algunos de ellos, atendiendo al teléfono como una telefonista, dando confianza de que por favor, que sí, que se hace, que no os preocupéis, que sigue todo adelante, porque cuando digo eso hay gente que se ha retraído y no ha venido. Yo no sé si tú te acordarás, Emilio, en tu conferencia del año pasado, los 20 minutos finales, parece que predijeras lo que estaba pasando, lo que está pasando ahora, vamos. Fue algo que yo creo que nadie nos imaginábamos que iba a ser tan inmediato y tan pronto. Pero efectivamente estamos metidos en ese huracán de fuerza creciente, ¿no? Ahí estamos metidos en toda esa vorágine. Pero bueno, aquí estamos. Y yo querría, pues bueno, dar las gracias, por supuesto, a Emilio, que todos los años nos visita, a toda la gente de la organización que sigue organizando, como veis, también. Y a todos vosotros por la confianza que habéis tenido en venir y por no tener miedo, ¿vale? O sea que muchas gracias. Y ya empezamos. Pues buenas tardes. Muchas gracias a Carmen, a todas las personas de la organización, a la Asociación Uniendo Corazones. Ya llevamos un montón de años, ya he perdido la cuenta que tenemos esta cita anual. Muchas gracias en esta ocasión al Colegio Salesiano por brindarnos este magnífico aforo para poder realizar el encuentro. Y por supuesto muchas gracias a vosotras y a vosotros por vuestra asistencia y por vuestra presencia. Como ha dicho Carmen, siempre se agradece la asistencia y la presencia, pero en estos momentos más que nunca, más que nunca. Y efectivamente, lo que dice Carmen tiene razón. Es decir, cuando venía para acá recordaba, vagamente, pero recordaba, los contenidos de la charla que compartimos hace un año aproximadamente aquí. Y es quizá para empezar diciendo como decíamos ayer, parafraseando a Fray Luis de León, porque lo que vamos a hacer hoy es una especie de continuación de lo que comentamos en la última parte de la charla de hace un año, donde ya era evidente que la humanidad estaba a punto de entrar en un proceso distópico muy fuerte y todas las señales lo anunciaban. Y no voy a repetir lo que en aquel momento hablamos, sino que vamos a darle continuidad a lo que ahora nos interesa. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de lo que está pasando, faltaría más. Pero vamos a hablarlo como hay que hablarlo, es decir, con alegría. Y yo sé que esto puede parecer raro. Mira, ¿este tío de dónde viene? ¿Está loco? Bien, yo creo de verdad, estoy convencido que estos momentos hay que vivirlo con alegría. Con una alegría íntima, interior, y con mucha compasión hacia afuera, hacia tanto miedo, hacia tanto sufrimiento. Pero estamos en un momento trascendente, como voy a intentar compartir, trascendente e importantísimo, de vuestro devenir como almas encarnadas a lo largo de tantísimos milenios y también de la humanidad en su conjunto. Estamos en un momento histórico muy importante,
que no sabemos cuánto va a durar ni nos debe importar, pero desde luego ese momento ha llegado. Es un momento trascendente que está abriendo las puertas a algo muy nuevo, algo que es muy difícil de definir, pero que muchos sabios y sabias hace mucho tiempo llamaron la nueva humanidad en la nueva tierra. A eso vamos encaminados. No estamos en el final, pero estamos ya en la parte final. No estamos en el final todavía, pero estamos ya en la parte final. Vamos a hablar de todo ello, pero desde luego con optimismo. Yo espero que cuando concluyamos este encuentro, dentro de un par de horas más o menos, pues lo hagamos con esa alegría interior viva y dispuesto a salir a la calle sin intentar convencer a nadie de nada, pero sí intentando ser semillas activas de la nueva humanidad. Lo primero que quiero compartir con vosotros es que voy a compartir reflexiones para vuestra consideración. Lo digo todos los años, pero este año es más preciso que nunca. No se trata de que por mi parte ni por parte de nadie, entiendo, deba intentar convencerse a nadie de nada. Es el momento más que nunca del discernimiento propio y del sentido común. Como siempre, pero más que nunca. Como siempre, pero más que nunca. Discernimiento propio y sentido común. Hoy no nos valen las versiones oficiales, no nos deberían haber valido nunca. Hoy no nos vale el pensamiento único y uniformista, no lo debería haber valido nunca, pero desde luego hoy menos que nunca. Y por supuesto, por mi parte, en ese mismo sentido, no quiero ni convenceros de nada, ni llevaros ningún sistema de creencias, sino simplemente voy a compartir desde el corazón reflexiones que hago desde el corazón y desde el alma a vuestra consideración, para que ya cada uno y cada una lo pase por su propio tamiz, de su propio discernimiento y de su propio sentido común, que insisto, como siempre, pero más que nunca, es lo que ahora corresponde. A partir de ahí, el primer punto importante a destacar, al hilo de lo que hemos compartido en las charlas organizadas en Zaragoza desde hace tantos años, todo es como corresponde. Todo tiene su sentido profundo. Nada sucede por casualidad. Nada sobra ni falta y todo tiene su porqué y su para qué. Y eso que hemos repetido en estos encuentros año tras año también es válido absolutamente para lo que estamos viviendo. Todo es como corresponde. El año 2020 ha sido exactamente como correspondía que fuera. Ni bueno, ni malo, ni regular. Exactamente ha traído las experiencias personales y colectivas que correspondía para nuestra evolución en conciencia, para el encuentro con lo que realmente somos, para el redescubrimiento de nuestra auténtica naturaleza divina, infinita y eterna, y también para el conjunto de la humanidad, en términos de conciencia. El año 2020 ha sido exactamente como correspondía que fuera, y ha traído las experiencias exactas que correspondía en este momento que trajera. Y el año 2021 va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a vivir una serie de experiencias que son exactamente las que cada uno de vosotros, yo mismo y el conjunto de la humanidad necesitamos para seguir avanzando e incluso acelerar el camino en nuestro proceso conciencial y en nuestra evolución espiritual. Tener ese convencimiento interno. Aquí no hay cosas que sucedan por azar. Aquí no hay cosas que tengan que ver con casualidades. Hace ya mucho tiempo que los sabios y sabias nos han dicho que ese tipo de cosas realmente no existen. Como decía Cristo Jesús, ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Unas palabras magníficas para que tengamos en cuenta que nada sucede por casualidad. Tampoco el COVID. Nada de lo que está ocurriendo sucede por casualidad y todo tiene su sentido profundo. El año 2021 va a ser una continuación del año 2020. No sé si alguno, allá por antes de Navidad, tenía alguna perspectiva distinta. Estamos ya metidos en casi a finales de enero y podemos ver que esto tiene pinta de que va a seguir de una forma o de otra siendo un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Y ha aparecido ahí el célebre tema de las vacunas. Yo no quiero abrir debates sobre las vacunas porque además personalmente no soy anti nada ni anti nadie, y menos antivacunas. Y por supuesto faltaría más que cada uno que haga lo que considere oportuno.
Lo que sí tengo es un firme convencimiento, porque es un tema que, como muchos de vosotros y de vosotras, creo que merece la pena prestarle atención, de que cuando hablamos de vacunas tenemos que tener en cuenta algunos factores fundamentales. Tenemos que tener en cuenta su seguridad, su eficacia y su efectividad, que son 3 elementos fundamentales a la hora de abordar el asunto. Sobre la seguridad de la vacuna, ¿qué os voy a decir? Es evidente que está hecha prisa y corriendo, no se han respetado los protocolos de tiempo precisos y pertinentes para todo lo que esto conlleva. Son unos protocolos, por cierto, que están muy establecidos, muy regulados hace mucho tiempo. Esos tiempos y esos protocolos no se han guardado, con lo cual obviamente aparecen interrogantes, y con relación a la seguridad, esas prisas, entre comillas, se acrecientan porque, como sabéis, las vacunas que más proliferan, de hecho con las que se están utilizando actualmente, no responden al modelo tradicional, ¿verdad? Es decir, no son vacunas que te inyectan el virus muerto o atenuado, que es lo que se ha hecho tradicionalmente. Son unas vacunas distintas. Son unas vacunas que juegan con unos componentes humanos, que son los ribosomas, en donde se te mete en el cuerpo un ingrediente que curiosamente se llama ARNM, que además se le da el nombre exacto técnicamente de alienígena, lo cual me ha hecho mucha gracia cuando lo estudié y cuando lo leí. Es decir, nuestro organismo, a través de los ribosomas, son como una especie de centros, grandes centros celulares, que lo que hacen es una especie de transición, transmisión, transformación de ADN. Reciben ADN y lo transforman, reciben ADN y lo transforman en proteínas, etcétera, etcétera. Y aquí se te inyecta un ARNM externo, que no es tuyo, de fuera, con el objetivo de que se meta ahí y precisamente utilice tu ADN para generar una proteína que sirva para hacer efectos contra ese virus. Pero claro, sin saber muy bien lo que esto pasa y lo que esto sucede, porque es muy novedoso. Y además ese ARNM alienígena que viene de fuera, no, cuando ha cumplido su función teórica, si la llega a cumplir, de propiciar el nacimiento de esa proteína antivirus, anti-COVID, después se te queda en tu componente celular, y hasta que se vaya disolviendo con el paso del tiempo, que no se sabe muy bien cuánto tiempo tardará en disolverse, con lo cual puede seguir teniendo ahí elementos activos que se desconocen los efectos que pueda tener. Y esto no es para meter miedo, ya hay suficiente miedo, es simplemente para decir las cosas tal como son. Igualmente hay dudas sobre la eficacia. Cuando se habla de vacuna, la eficacia tiene que ver con los ensayos clínicos. La efectividad tiene que ver con los resultados de esos ensayos aplicados ya a la población. Y la palabra eficacia se usa para el ensayo clínico. Y la realidad es que los ensayos clínicos, pues como comentaba hace un momento, han sido muy rápidos. Y además, como han sido muy rápidos, las muestras que se han utilizado son muy pocas. Para que una vacuna sea realmente ensayada y probada, se necesita a la población a la que va dirigida coger muestras de los distintos segmentos de la población, cosa que no ha sido posible precisamente por lo acelerado de todo el proceso. Os pongo un ejemplo, las 2 vacunas más conocidas, Moderna y Pfizer, cuando han cogido muestras de población, se han limitado a Estados Unidos o a Estados Unidos y Argentina, punto. Y diréis, bueno, pero ya está, ¿no? Si son estadounidenses y argentinos ya valen. Pues no, no valen. No valen porque desde el punto de vista molecular, celular, genético, somos distintos. Todos los seres humanos formamos una unidad, pero somos distintos. Y lo que puede ser válido para una persona de Estados Unidos, lo mismo no es para una persona de Polonia, simple y llanamente. Hay que hacer distintos segmentos de muestras suficientemente exhaustivos para asegurar que la vacuna es segura y válida para mucha gente. En este caso estamos hablando de su eficacia y para asegurar que es eficaz. Y eso no se ha hecho. Y esto se une, esta escasez de muestras, esta segmentación escasa a la hora de realizar los ensayos clínicos, se une a todo el proceso acelerado que he comentado. Y en cuanto a su efectividad también hay muchas dudas. Tener en cuenta que el ensayo clínico se ha hecho con un periodo solamente de 2 meses y la vacuna se ha lanzado, con lo cual no se sabe lo que pasa más allá de 2 meses. Y eso puede ser que haga que cuando la vacuna se empiece a aplicar en la gente, como ya se está aplicando, pues no tenemos un conocimiento cierto de su efectividad, de la duración de su efectividad, hasta qué punto a la persona la hace inmune más o menos tiempo,
Hay enormes dudas, como sabéis, acerca de las nuevas cepas, porque el virus se transforma. De hecho, la vacuna de la gripe que se venía poniendo todos los años se llama vacuna de la gripe, pero cada año es distinta, ¿no? Porque el propio virus de la gripe va mutando y eso no se ha tenido en cuenta, no se ha podido tener en cuenta por la rapidez de todo este asunto. Con lo cual la realidad es que cuando, desde un punto de vista objetivo, sin miedo ninguno, sino simplemente objetivamente analizamos la seguridad, la eficacia y la efectividad, pues entran muchas dudas, entran tantas dudas que yo creo que podemos barruntar que el año 2021 va a ser un año tobogán, como ha sido ya el año 2020. El año 2020 tuvimos la primera oleada, después la cosa se tranquilizó en verano, después vino la segunda, parecía que las cosas se iban a calmar, después vino la tercera. Ahora con las vacunas estas oleadas pueden tener una duración distinta, pero lo cierto es que este año 2021 vamos a seguir en esa dinámica y realmente no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en esta dinámica, con todas las consecuencias que eso tiene, sociales, económicas, etcétera, que no hace falta que os recuerde. Y como telón de fondo del tema de la vacuna está el tema de la obligación o no obligación de vacunarse. Me parece evidente que hay que respetar en algo tan íntimo el inyectarte, el meterte en el cuerpo un tipo de sustancia, no digamos ya ese ARN alienígena, hay que respetar enormemente lo que cada persona considere necesario y oportuno, hay que respetarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todo lo contrario. De hecho, hay muchos países, donde la vacuna ya es obligatoria. No es que vaya a ser obligatoria, sino que ya es obligatoria. Países como China, del que todo el mundo habla, o países como Qatar, pongamos por caso, del que no habla nadie. Son ejemplos de países donde la vacuna es simplemente obligatoria. Y no hay tutía, es decir, simplemente paga las consecuencias legales e incluso puede ser expulsado del país. Esa vacuna, por tanto, ya es obligatoria en muchos sitios. Y hay países en donde prevalece, entre comillas, el denominado Estado de Derecho, donde se están pensando, donde se están cuestionando si la hacen o no obligatoria. Y posiblemente lo que hagan es optar por una vía de obligación indirecta. No la obligación directa, sino indirecta. El célebre carné COVID, el pasaporte sanitario, es decir, un documento que solamente se le da a las personas que se vacunen y que será imprescindible para determinadas cosas, para participar en eventos públicos, para utilizar los transportes públicos, y sería un enorme apretón de tuercas, pero no hay que descartarlo, para acudir a tu centro de trabajo. Con lo cual, si no tienes esa cartilla sanitaria, pues no puedes ir a trabajar. Y si no puedes ir a trabajar, obviamente, pierdes tu trabajo. Estos son vías indirectas que hoy están al cabo de la calle. Es decir, aquí en nuestro país, en distintas comunidades autónomas, de la que yo vengo, por ejemplo, en Andalucía, de esto hace ya más de un mes que se está hablando, de que la comunidad autónoma va a establecer esa cartilla sanitaria, porque consideran ¿qué es lo que consideran? Que para la seguridad de todos es obligatorio que todos, en definitiva, hagamos lo mismo, que sea la imposición de la vacuna. Y lo cierto, amigos y amigas, es que estamos viviendo unos tiempos, no han comenzado ahora, comenzaron ya hace unos lustros, aunque se han intensificado en los últimos años, donde se está haciendo una clara tergiversación para convencernos de que hay una tensión, hay un conflicto entre seguridad y libertad. Se nos quiere convencer que hay un conflicto entre seguridad y libertad y que tenemos que renunciar a parte de nuestra libertad por mor de la seguridad. Son muchas las personas en las instancias públicas, etcétera, que hablan de esto. Pero esto, si escarbáis un poquito, si reflexionáis, y os pido que reflexionéis, si utilizáis vuestro discernimiento, si utilizáis vuestro sentido común, esto no es verdad. Esto no es verdad. Entre la libertad y la seguridad no hay ningún conflicto más allá del que aparentemente quieran crear. No hay seguridad si no hay libertad. En el momento en el que el ser humano renuncia a una parte de su libertad a costa de una pretendida seguridad, realmente empezamos a entrar en un régimen autoritario que sabemos cómo comienza y nadie sabe cómo termina. Y esa es la realidad, que estamos entrando en un régimen global que sabemos cómo está empezando, pero nadie tiene ni idea cómo va a terminar. Desde luego, cuando los ciudadanos nos vemos obligados a renunciar a libertades
tan íntimas, por ejemplo, como decidir en libertad si me vacuno o no me vacuno, si ese es el camino que se va siguiendo y se impone la obligación directa o indirecta, esto es ni más ni menos que el anuncio de la instauración de un régimen autoritario, de que hoy será la vacuna y mañana será A y pasado mañana será B y al día siguiente será C. Porque cuando se entra en esa dinámica, insisto, se sabe cómo comienza, pero no sabemos cómo termina. No obstante, ya sabéis que esto no ha empezado ahora, ya nos lleva, entre comillas, aleccionando al respecto. Ya con los atentados terroristas ya nos fueron convenciendo de la necesidad de que, yo qué sé, de que llegas a un aeropuerto y prácticamente ahí te hacen una serie de pruebas, por decirlo de alguna forma, de seguridad, que van contra la dignidad humana, que no tienen ni pie ni cabeza. Hemos admitido el que somos presuntamente culpables, no presuntamente inocentes, sino presuntamente culpables, y que a partir de ahí necesitamos pasar unos controles porque somos presuntamente culpables. Empezamos por ahí, estamos siguiendo ahora con esto, y esta es la dinámica en la que estamos. Lo que hay detrás es una falacia, el pretendido conflicto entre seguridad y libertad, que no es verdad. Y claro, en todo esto además se alinea con el miedo. Y en el contexto del miedo se viene produciendo y se está produciendo una auténtica subversión de los valores, de los principios éticos, de los valores naturales. Una auténtica subversión. Se le están dando la vuelta a los valores como un calcetín. Para ello se ha venido haciendo ya hace tiempo algo muy simple, que es vaciar a la sociedad de valores, para que vayamos olvidando qué es eso de los valores y los principios vitales, los valores que están en nuestro corazón, los valores y los principios que están en nuestra alma. Se nos ha ido vaciando. Y una vez que se ha vaciado, pues darle la vuelta al calcetín es muy sencillo. Y fijaros que en estos momentos se habla de responsabilidad. Pero ¿quién es responsable? El que tiene miedo. La responsabilidad significa miedo. Y el miedo significa responsabilidad. Pero, ¿cuándo se ha visto esto, por favor? El miedo es todo lo contrario de la responsabilidad. Una persona para ser responsable tiene que ser libre, no estar impregnada y llena de miedo. La libertad es lo que abre las puertas a la responsabilidad, no el miedo. Sin embargo, se nos quiere convencer que los que tienen miedo, hacia los que tengo el mayor respeto, faltaría más, que las personas que tienen miedo son las responsables. Y los que no tenemos miedo somos unos irresponsables. Ya está, se acabó. Si analizamos, yo qué sé, nos vamos a la Grecia clásica y analizamos la obra de Platón, de Aristóteles o de Pitágoras, por poner un ejemplo, leeremos en ella que es todo lo contrario, que las personas libres son las responsables y que las personas con miedo es imposible que sean responsables porque carecen de la libertad y de la entereza para asumir responsabilidades. Pero estamos en donde estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y estamos viviendo lo que efectivamente lo ha recordado Carmen, hace un año aquí denominaba un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Ninguna palabra sobra. Estamos en un huracán. Ese huracán tiene una magnitud enorme. Sabéis que los huracanes, las tempestades, etcétera, se miden en magnitudes, en intensidad, ¿verdad? La intensidad de este huracán es enorme. Y además va increciendo. Además de ser enorme, va increciendo. Por eso es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Ahí es donde estamos. Eso es lo que estamos viviendo. Y no hay que asustarse de ello. Lo que hay es que tomar conciencia. No sé si en un momento determinado, por lo que sea, allí donde vivimos llega un huracán, no es cuestión de tener miedo, es cuestión de tomar conciencia y prepararse para vivir lo que vivir un huracán significa. Y debemos tomar conciencia de que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Estamos en una sociedad donde hay cosas maravillosas, no se nos olvide, donde todos los días en el mundo entero, de una punta a otra del planeta, hay multitud de actos de amor, individuales y colectivos, multitud de actos de amor, multitud de personas que viven su día a día desde el amor, desde la compasión, desde el servicio, etcétera, etcétera. Y eso está ahí aunque no salga en los telediarios.
Y junto con eso, tenemos también en esta sociedad una serie de cosas que son claramente, permitirme que introduzca la expresión, distópicas. Distópicas. ¿Qué es la distopía? Lo contrario de la utopía. La utopía hace referencia a una humanidad futura ejemplar. Eso es la utopía. Una humanidad futura ejemplar. Y la distopía es una humanidad futura alienada y sufriente. Pues bien, someto a vuestra reflexión que estamos actualmente ya en una distopía. Que la distopía no es el futuro, es el presente cierto. Y se pone de manifiesto en multitud de cosas. Se pone de manifiesto en la política, se pone de manifiesto en las instituciones, se pone de manifiesto en la economía, se pone de manifiesto en nuestro estilo de vida, se pone de manifiesto en las tecnologías, se pone de manifiesto en la salud. Está impregnando todo. Y tenemos que tomar conciencia de esto. Sobre todo porque además nos está ayudando a entender algo muy importante. Todo tiene su sentido profundo. Y es que hemos vivido en el convencimiento de que determinadas cosas que estaban aquí en nuestra vida, en la sociedad, eran normales. Y ahora nos empezamos a dar cuenta de que de normales no tienen absolutamente nada, que hemos llamado normal a lo que ya era una distopía. Y ahora por fin nos empezamos a dar cuenta de que eso no es normal, es algo enormemente distópico que de normal no tiene absolutamente nada. Podría extenderme mucho sobre esto, no lo voy a hacer. A los más interesados, ahí tenéis un libro que se llama Conciencia y Sociedad Distópica. Ese libro es fruto de un proyecto de investigación con ese mismo nombre, proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, que pusimos en marcha en el verano del 2018. Y desde entonces venimos estudiando lo que está pasando en la cultura y la educación, en la economía, en la ecología y el medio ambiente, en la política, en la sociedad, en la salud, en las tecnologías, en la espiritualidad. Son los distintos capítulos del libro que tenéis ahí. Y venimos estudiando todas estas facetas para saber realmente lo que está pasando. Y la conclusión final es que la distopía está aquí. No una humanidad ejemplar, sino una humanidad indeseable, que ha convertido la vida humana en una especie de infierno. Y no solo por lo que estamos viviendo ahora, ya venía de antes, aunque ahora es especialmente notable y especialmente potente. Hemos contaminado nuestro aire, hemos envenenado nuestras aguas, tenemos un estilo de vida que nos vuelve locos, vamos siempre corriendo sin saber a dónde vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Unas tecnologías que son una maravilla per se, que podrían transformar a la humanidad, permitir que nos liberáramos del yugo del trabajo, se están utilizando para manipular, para dominar, para entretenernos, para dormirnos, para distraernos de lo realmente importante, para convertirnos en productos que venden nuestra información a otras empresas comerciales, a partidos políticos para las campañas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el libro iba a salir, que estaba previsto desde el año 2018 sacarlo en marzo del 2020, y se manda a la imprenta, resulta que no puede salir porque la imprenta se cierra. Es como la confirmación de las conclusiones del texto. Cosa que aprovechamos para meterle un último capítulo que se llama El coronavirus, estudio del caso, porque claro, es que lo teníamos chupado, porque era la plasmación de todo lo que ya estaba en todos los otros capítulos, ¿no? A los que estéis más interesados en la materia, ahí tenéis toda la documentación. Pero me vais a permitir que ponga el acento en dos aspectos, solamente dos. Son muchísimos los que podíamos tocar, pero en este arranque me gustaría poner el énfasis en dos aspectos de la distopía. El primero, la humanidad está regida actualmente por un nuevo tipo de imperio. Sabéis lo que son los imperios, ¿verdad? El imperio romano, el imperio español, que decían en la época de Felipe II que no se ponía el sol, más recientemente el imperio británico. Bien, pues hoy en la humanidad siguen existiendo imperios, pero los imperios que existen son de nuevo cuño y no tienen que ver con países. Todavía seguimos en la cultura del siglo XIX y hablamos de imperios que si Estados Unidos,
que si ahora China. No, las cosas no son así ya. Hoy los imperios no son países, no son naciones, no son territorios. Hoy el nuevo tipo de imperio son las grandes corporaciones transnacionales. Las grandes multinacionales, empresariales y financieras. Son las que dominan el mundo. Y pasan por encima de fronteras, de banderas y de países. No tiene nada que ver con eso. Os doy un dato, por ejemplo. Las 10 mayores transnacionales son datos de economía pura, cogidos de los datos de institutos serios. No es un tema de conspiranoia. No puedo evitar el ser economista y son datos absolutamente objetivos. Y con datos absolutamente objetivos sabemos que las 10 mayores transnacionales manejan cada año más recursos que 180 países. En Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas, se sientan 193 países, más 2 invitados, la Santa Sede y Palestina. En total 195. Vamos a meter también a la Santa Sede y a Palestina en el cómputo. En total 195. Pues bien, hay 10 transnacionales que mueven más recursos que 180 países. Eso es un imperio. Eso es un imperio. Y cuando en lugar de 10 pasamos a 100, las 100 mayores transnacionales manejan actualmente más del 50% de la economía mundial. Y si nos vamos a las 200, y ya voy a terminar de estadísticas, si nos vamos a las 200 grandes corporaciones empresariales y financieras, dominan cerca del 80% de la economía mundial. Y curiosamente estas corporaciones cada vez son menos, van reduciendo su número. Os doy un dato también, fácil de entender. La bolsa, el mercado de valores, donde cotizan las empresas, ¿verdad? Las empresas que tienen una cierta entidad. Nos vamos a la bolsa más importante del mundo, Wall Street, la bolsa de Nueva York. Bueno, pues desde finales del siglo XX, desde hace 25 años para acá, el número de empresas que cotizan se ha reducido un 50%. Hoy cotizan en la bolsa de Nueva York un 50% menos de empresas que en 1997. ¿Debido a qué? A que están en proceso de concentración. Se están comprando las unas a las otras, están en proceso de fusión y cada vez son menos. Con lo que ese inmenso poder cada vez está en menos manos. Y toda la prognosis que se han hecho indican que allá por el 2025, entre el 2025 y el 2030, serán 130 megacorporaciones las que manejen más del 80, entre el 80 y el 85% de la economía mundial. Con esto me refiero a los nuevos tipos de imperio, porque además sabemos de sobra que estas corporaciones se mueven por el mundo a su antojo. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Primero, es que nadie está interesado en ponérselo, es decir, aquellos que a lo mejor podrían ponérselo, los responsables políticos, los presidentes de gobierno, es que eso no están interesados en ponérselo. Pero es que incluso que lo intentara, es muy posible que fuera absolutamente inviable el colocarle el cascabel a estos gatos, porque su poder es omnímodo y se pasean invirtiendo, desinvirtiendo, deslocalizando empresas de una parte a otra del planeta continuamente. Este es un hecho histórico que jamás antes había pasado en la historia de la humanidad. Siempre ha habido imperios, pero han sido países. Hoy estamos ante un nuevo formato de imperio, que son estas grandes corporaciones. Por cierto, que los laboratorios que elaboran las vacunas pertenecen a estas grandes corporaciones. Las industrias farmacéuticas pertenecen a estas grandes corporaciones. Estas industrias farmacéuticas que llevan ya hace mucho tiempo poniendo de manifiesto que su negocio no es la salud, su negocio es la enfermedad. Y estas farmacéuticas que llevan mucho tiempo haciendo negocio no por la salud, sino a costa de la enfermedad, son las que están dependiendo de estas grandes corporaciones y, entre otras muchas cosas, son las que han lanzado las célebres vacunas. Y hay un segundo hecho histórico, de los muchos que se están produciendo, pero el segundo que quiero destacar ante vosotros, es que según los datos de economía, en el año 2015 por primera vez, y desde entonces se ha asentado, no ocurrió y pasó, sino que ocurrió y se ha quedado, el 1% de los seres humanos acumulan más patrimonio y más riqueza que el 99% restante. Siempre ha habido desigualdades, siempre.
toda la vida de Dios, como diría mi abuela Adriana. Pero ojo, nunca, nunca a este punto, nunca se había dado el hecho de que un 1% de la población tuviera más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Somos casi 8.000 millones de seres humanos. El 1% son 80 millones. Hay 80 millones de personas que acumulan más riqueza y patrimonio que 7.920 millones de personas. Pero lo curioso es que cuando profundizamos, cuando indagamos, podemos darnos cuenta de que eso del 1% no es exacto. Porque dentro de ese 1% realmente hay un 1% que es el que de verdad acumula ese patrimonio. La realidad no es el 1%, es el 1% del 1%. Con lo cual ya no estamos ante 80 millones, ya estamos ante 800.000 personas. 800.000 personas que acumulan mucho más patrimonio y riqueza que los 8.000 millones restantes casi que estamos en el planeta. Y estos son datos estadísticos y objetivos. Pero es más, podemos seguir profundizando, porque ese 1% del 1% tienen los paquetes accionariales de esas grandes corporaciones. Es decir, esas grandes corporaciones no pertenecen a extraterrestres, no pertenecen a personas que son los grandes accionistas, y ese 1% del 1% son los que tienen los paquetes accionariales fundamentales de estas grandes corporaciones, con lo que hay una relación de vasos comunicantes. Y curiosamente, en ese 1%, cuando analizamos los grupos accionariales, nos encontramos que hay clanes familiares que tienen cabezas de familia, que son los que realmente dirigen el clan familiar. Finalmente, para no extenderme demasiado, la foto final es que realmente, unas pocas decenas de personas son las que dominan la economía planetaria. No son más de 40, 50, 60, no son más. Y esto se intenta ocultar cuando los datos estadísticos son abrumadores. No se quiere que la gente sepa que hay unas pocas decenas de personas que tienen en sus manos el control y el dominio del sistema socioeconómico. Y todavía nos tienen entretenido con el tema de los gobiernos, las elecciones, los partidos, que si la derecha, que si la izquierda, que si China, que si Estados Unidos. Todo es un bla, 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 una niebla inmensa para que no veamos la realidad. Que muy pocas personas tienen el dominio y el control de todo el sistema social y económico del planeta. Y esto lo empezamos a ver. ¿Y sabéis por qué lo empezamos a ver? Cada vez con más claridad. Porque esto que yo estoy diciendo, hace un año medio se podía entender, pero solamente medio. Hace 2 años casi nadie ni siquiera prestaba atención. Hace 3, ni caso. Hoy ya, sin embargo, cuando hablamos de estas cosas, cada vez más personas prestan atención. No digo con eso que haya que asumirlo, pero, oye, ¿y si esto fuera verdad? Y tanto que es verdad, pero en fin, insisto, en el discernimiento de cada cual. Y todo esto lo estamos viendo cada vez más porque el momento histórico que estamos viviendo se corresponde con lo que tradiciones espirituales de hace mucho tiempo anunciaron y llamaron la sala de los espejos. Mirad, cuando ha habido sabios, sabias, maestros, maestras, tradiciones espirituales serias, que han anunciado cosas que iban a suceder, no son adivinos, son sabios. Son personas con sabiduría, con mucha sabiduría. Una sabiduría que le permite saber cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia. Y cuando se sabe cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia, tú puedes decir lo que va a pasar, pero no porque seas adivino, sino porque lo sabes como consecuencia de cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia. Yo no soy adivino si cuando hace un año, efectivamente, programamos esta charla, yo hubiera dicho, pues cuando vaya en enero del 2021 a Zaragoza, hará frío. No soy adivino, ¿verdad? Simplemente sé que en la época del año en la que vengo a Zaragoza, lo normal es que haga frío en Zaragoza y en toda España. Y si tengo programado una charla, yo qué sé, en el mes de mayo en Córdoba, pues yo barrunto que en Córdoba en el mes de mayo no hará frío, sino que más bien empezará a hacer calor.
Y eso no es una adivinanza, es el conocimiento de los ciclos y de las estaciones del año. Hace mucho tiempo, sabios y sabias no eran adivinos, sino eran sabios, anunciaron cosas que tenían que pasar forzosamente porque sabían cómo evoluciona la conciencia y cómo evolucionan los ciclos. Y sabían que llegaría un momento histórico para la humanidad en donde una serie de cosas iban a suceder. Ahora hablaré un poquito más de ello, pero a lo que me quiero referir en estos momentos es que vivimos en la sala de los espejos. Y la sala de los espejos, dicho hace muchísimos siglos, ¿qué es lo que significa? Que todo se está quedando a la vista. Los velos se están cayendo, por un sitio y por otro. Los velos se están cayendo. Y todo el que quiera ver, verá. Cosa distinta al que no quiera ver, claro, eso ya es un tema de cada cual. Y hay personas, desde luego, que cuando empiezan a entrever, prefieren no ver. También pasa. Cuando empiezan a entrever la realidad, dicen, no, yo no quiero verlo esto. Esto es lo que en psicología se llama la mentira vital. Prefieren mentirse a sí mismos antes de afrontar las consecuencias, porque afrontar las consecuencias le llevaría a romper todos los paradigmas, todos los sistemas de creencias que lo han impregnado. Y antes de hacer esa transformación, prefieren quedarse como están y no ver. Pero estamos en un momento histórico, la sala de los espejos, donde todo queda a la vista. En la economía, en la política, en la sociedad, todo queda a la vista. Los velos se han caído. Y además de que los velos se hayan caído para lo colectivo, una cosa muy importante, se han caído para cada uno consigo mismo. Se acabaron las autocomplacencias, se acabaron los autoengaños, llegarán, decían ellos, circunstancias tan fuertes que obligarán, permitidme que lo diga así en castellano coloquial, obligarán a cada uno a retratarse, obligarán a cada uno a mostrarse como realmente es. Tú puedes decir lo que tú quieras, de conciencia y de no conciencia. Ahora bien, llegarán momentos históricos en donde la fuerza de los hechos será tal que no tendrás otro remedio que mostrarte realmente como eres. Ya está a punto. Y no está pasando eso ya. No hay que enjuiciar absolutamente a nadie, el respeto tiene que ser escrupuloso, pero tenemos que tener también capacidad de análisis. Y no estamos viendo como muchas personas que se decían conscientes, cuando se han apretado las circunstancias, han puesto de manifiesto que esa conciencia era simplemente una declaración de intenciones, que no era real, y que se han venido abajo inmediatamente, y que les ha podido el miedo. Pero si la muerte no existe, lo hemos hablado 1000 veces, si nada sucede por casualidad, lo hemos hablado 1000 veces, cuando aprietan las circunstancias es el momento de aplicar en la práctica ese tipo de cosas. Y las circunstancias se están poniendo de manifiesto hasta qué punto ese tipo de cosas están realmente integradas o eran simplemente poses o posturas más o menos intelectuales, declaraciones de intenciones que no se correspondían a la realidad. La sala de los espejos no solamente afecta en lo colectivo, que por supuesto, sino que afecta a cada uno. Y cada uno nos estamos viendo como realmente somos. Está llegando el momento, ha llegado el momento que nos vemos como realmente somos, para que no haya autoengaños. Ni engañamos a los demás, ni nos podemos engañar a nosotros mismos, porque todo está quedando a la vista. Y como todo está quedando a la vista, todas estas distopías que estoy comentando están cada vez también más desveladas. Y en el contexto de esta sala de los espejos he hablado de un momento histórico. A ese momento histórico me referí también en el tramo final de la charla de hace un año. Estamos viviendo ese momento que, por ejemplo, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, llamó el final de una generación. Este es el final de una generación. No es el final todavía, pero estamos en el tramo final de una generación. Y como no podía hacer de otra manera, se está cumpliendo exactamente lo que esos sabios, no digamos ya la figura inmensa de Cristo Jesús, nos anunciaron. No porque fueran adivinos, sino porque eran sabios.
cuando Él nos dijo, primero vendrán los tiempos de la desolación, donde estarán los males de siempre, pero más que nunca. Aquí lo tenemos a nuestro alrededor, los males de siempre, pero más que nunca. Nunca ha habido tanta hambre en el mundo, 891 millones de personas viven en la indigencia, la población que tenía el planeta en 1830 entera hoy pasando hambre. Siempre hemos dañado el medio ambiente, pero nunca hemos dañado el medio ambiente como ahora. En la sala de los espejos estamos también dándonos cuenta, y esto es muy importante que lo sepamos, de que el daño al medio ambiente ya es irreversible. El cambio climático, el daño que le hemos hecho a la mano del hombre, porque la Tierra también tiene sus procesos, la Tierra también tiene sus procesos evolutivos que influyen en lo que denominamos cambio climático. Pero la mano del hombre está incidiendo, y el daño que ha hecho a la mano del hombre ha llegado a un momento que es irreversible. Mirad, hace mucho tiempo, desde la última glaciación, hay una corriente de aire que viene por el hemisferio norte en sentido, por ejemplo, en donde nosotros estamos, de Estados Unidos a Europa. Esa corriente de aire tiene una razón de ser muy sencilla. Por debajo nuestra está el Ecuador, ¿verdad? Y por encima está el Polo Norte. El Ecuador tiene temperatura cálida, el Polo Norte tiene temperatura fría. Pues bien, el encuentro entre lo caliente del sur y del Ecuador y el frío del Polo Norte hace que aquí haya una corriente de aire como consecuencia de esa tensión de temperaturas. Y esa corriente de aire se desplaza desde el este al oeste. Desde el oeste al este, perdón, desde el oeste al este. Es por lo que cuando vamos en avión o íbamos en avión hacia el continente americano se tardaba más que a la vuelta. Porque a la vuelta tienes el viento de cola. Ese viento que te da por la cola es esa corriente de aire que se instaló en el planeta desde la última glaciación hace unos 12.000 años. Pues bien, el cambio climático ha provocado ya que esa corriente de aire ya no sea uniforme, sino que vaya haciendo como la serpiente, vaya serpenteando. Esto es algo científicamente absolutamente demostrado y es un botón de muestra de lo que quiero compartir con vosotros y con vosotras acerca del cambio climático. Y el que, en lugar del que el aire sea homogéneo en su dirección, vaya haciendo así, ¿qué significa? Pues significa que cuando hace así, está trayendo temperaturas frías del norte y metiéndola en el sur. Y cuando hace así, está cogiendo temperaturas calientes del sur y metiéndola en el norte. ¿Cuál es la conclusión? Desbarajuste completo. Estás, teóricamente, en una época del año que ya es de calor, pero te viene un frío. O estás en una época de frío y de pronto te viene el calor. Porque esos movimientos, y esto tiene impactos muy importantes, por ejemplo, en la agricultura, porque la agricultura desde siempre se ha basado en las estaciones del año, ¿verdad? Y se hacen los cultivos según las estaciones del año. Pero eso era cuando la corriente de aire era así. Ahora que la corriente de aire hace así, resulta que en una época que no tenía que haber frío, de pronto te viene una helada y se acabó la cosecha. O viceversa, cuando no tenía que hacer calor, lo hace y también se lleva por delante la cosecha. Y eso está pasando ya. Y ese, entre comillas, efecto ya no tiene marcha atrás. El CO2 que hay en la atmósfera ya no tiene marcha atrás. Aunque, que no va a pasar evidentemente, pero aunque dejáramos de emitir, aunque la humanidad dejara de emitir por completo desde mañana CO2, que no van los tiros por ahí precisamente, pero aunque fuera así, la enorme cantidad de CO2 que hay en la atmósfera va a durar muchos años. Entre otras cosas porque el gran comedor de CO2 es la Tierra. La Tierra es el gran comedor de CO2. Pero es que también a la Tierra la tenemos masacrada y matada. Con la explotación agrícola, con el pasarnos de rosca a la hora de su tratamiento. Y ha perdido capacidad de sacar CO2. Con lo cual, incluso en el hipotético caso de que dejáramos de emitir CO2, cosa que no va a pasar, el CO2 está instalado en nuestra atmósfera durante mucho tiempo. Y los efectos los vamos a vivir dentro de no mucho. También lo que estamos viviendo con el COVID ahora, en parte, es una preparación para lo que va a venir con el cambio climático. Vamos a tener que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Ante la absoluta negligencia de los que manejan el sistema,
que lo único que le interesa son sus propios intereses, sus propios beneficios, su propio lucro, y lo demás le da exactamente igual. Estamos en un momento histórico de tiempo de la desolación que además están abriendo las puertas a la gran tribulación, porque esa es la secuencia anunciada. Primero los tiempos de la desolación y después la gran tribulación. ¿Y la gran tribulación qué es? Los tiempos de desolación, pero un poquito más. Es decir, los males de siempre con más intensidad que nunca, pero además males nuevos que la humanidad nunca antes ha conocido y afortunadamente no volverá a conocer, lo cual es un alivio. Los males de siempre con más intensidad que nunca, pero además nuevos males que la humanidad nunca antes ha conocido. Mirad a izquierda y a derecha, mirad la sociedad en la que estamos. Mirad, por ejemplo, el uso que desgraciadamente se le está dando a la revolución tecnológica. Ese uso que, como apuntado hace unos minutos, nos ha convertido en productos donde hemos perdido todo tipo de intimidad, donde nos hemos volcado en manos de esas grandes multinacionales que manejan esas tecnologías y nos hemos abierto de par en par descubriendo todos nuestros secretos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué las aplicaciones, las plataformas de estas redes sociales son gratuitas? ¿Por qué son gratuitas? ¿Por qué WhatsApp es gratuita? ¿Por qué Facebook es gratuita? ¿Por qué Twitter es gratuita? ¿Por qué son gratuitas? ¿Que son ONGs? ¿Son fundaciones altruistas que quieren el bien de la humanidad y no están dando esos servicios de forma gratuita? No, amigos y amigas, la realidad es muy otra. No nos cobran porque no somos clientes. Se les cobra a los clientes. Pero tú y yo no somos clientes de esas redes sociales. Somos el producto que ellos venden. Porque cuando nos metemos en esas redes sociales, damos información acerca de nosotros, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Cuando vemos un vídeo, cuando no lo vemos, cuando lo vemos y dejamos de verlo en un determinado minuto. Todo eso se computa en la Big Data. Todos los me gustas y no me gusta, las informaciones que vamos dejando. Tú y yo les importamos un bledo individualmente. Esa información no lo hacen para ir contra ti o contra mí, no. Le interesan los grandes números. Porque de esos grandes números extraen la información que ellos necesitan para ponerlos en venta. En venta de empresas comerciales, en venta de partidos políticos en las campañas electorales. En las plataformas de televisión, creo que en Movistar tenéis una película que se llama Brexit. Si tenéis alguno en Movistar, o podéis acceder de alguna manera a esa película, verla. Porque la película narra el famoso referéndum del Brexit británico y la campaña a favor del Brexit y la campaña en contra del Brexit. Verla. Porque los que están a favor del Brexit llegan a un convencimiento. Hay un tercio de británicos que están a favor de salirnos de Europa. Hay otro tercio de británicos que están a favor de quedarse en Europa. Y están los unos y los otros están convencidos, con lo cual eso no nos interesa, porque ya tienen su opinión formada. Pero hay un tercio que está indeciso. Tenemos que saber cuáles son las huellas emocionales, las heridas emocionales de ese tercio, para ir a sus heridas y lanzar lemas electorales que vayan a las heridas emocionales para traerlos a nuestro terreno. Y que lo que hacen, le compran a las redes sociales información segmentada sobre determinadas capas de población. Y de esa forma elaboran una estrategia electoral que va perfectamente dirigida a las emociones de un tercio de británicos que van a decantar a un lado o a otro el referéndum, como finalmente sucede. Y la información que extraen para los eslóganes electorales, para las propuestas, lo sacan de la información que le dan de nosotros las redes sociales. No somos productos, perdón, no somos clientes, somos productos. Esa Big Data recoge toda la información, la almacena, la trata y la vende. Están vendiendo tu vida, están vendiendo mi vida, que además con nuestra ingenuidad y nuestra inocencia la desplegamos tranquilamente en esas redes. Eso nunca antes se había dado. El dominio y el control, la manipulación a través de las tecnologías, es un mal, entre comillas, nuevo que nunca antes se había dado en la humanidad.
como la manipulación genética, pongamos por caso, que tampoco nunca antes se había dado en la humanidad. Estamos en unos momentos que no sabemos cuánto van a durar, pero donde esos acontecimientos anunciados de final de una generación, ojo, el final de una generación, para dar paso a otra, no se nos olvide. Porque cuando le preguntan a Jesús en Mateo 24, ¿cómo será el final de los tiempos? Él dice, del final de los tiempos nada. No se va a acabar la vida, no se va a acabar el mundo. Es el final de esta generación, de una generación humana que viene desplegándose en este planeta hace ya muchos milenios y que ya ha llegado el momento. Estamos en un momento realmente histórico y hay que tener ojos para verlo. Y es un momento histórico y es un momento de alegría, a pesar de todo lo que vengo compartiendo, porque estamos a las puertas de algo nuevo que realmente casa con lo que está en vuestro corazón y en el mío, porque a esta humanidad le va a suceder otra nueva humanidad que sí va a ser ejemplar. Es como si estuviéramos metidos en una especie de parto, también se le ha llamado así, ¿verdad? Los dolores del parto, de donde va a nacer algo nuevo, y va a nacer una nueva humanidad. Y como ahora desarrollaré esa nueva humanidad, va a nacer porque ya está en nosotros. No es algo que tengamos que comprar no sé dónde, es que esa nueva humanidad está ya en nuestros corazones, está ya en el sentir de muchísimos seres humanos. Y se están dando las circunstancias para que ese sentir aumente y para que ese sentir se plasme. Voy a poner en común con vosotros tres símiles para que todo lo que vengo desarrollando y lo que voy a desarrollar a partir de ahora lo entendamos mejor, porque siempre con ejemplos, con símiles se hacen las cosas más sencillas. Primero traigo a vuestro recuerdo, tanto por experiencia personal como por nuestros seres queridos, nuestra familia, que la ropa que le compramos a un bebé, hay un momento determinado que al bebé se le queda ya estrecha, ¿verdad? Porque el bebé crece. La ropa que le compramos a un niño, hay un momento en el que la ropa se le queda estrecha porque el niño crece y se convierte en adolescente. Y la ropa de los adolescentes hay un momento que se le queda estrecha porque crecen, maduran y se convierten en mujeres y en hombres. Eso lo hemos vivido personalmente y en nuestro entorno familiar, ¿verdad? Es una perogrullada lo que estoy diciendo. Bueno, pues es un buen símil para entender que lo que nos pasa como humanidad es que el traje se nos ha quedado estrecho. Ya está. Hace mucho tiempo que llevamos un traje de una determinada humanidad, con unos determinados paradigmas, con unas determinadas pautas, hábitos de vida. Bueno, pues ese traje ya a muchos seres humanos no nos vale. Hemos crecido en conciencia y eso ya no nos vale. Esa humanidad, ese traje se fraguó con una conciencia determinada, una conciencia muy egoica, muy egocéntrica, muy basada en el pequeño yo, en nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, muy egoico. Pero vosotros y yo hemos ido evolucionando, nuestras almas han ido evolucionando a lo largo de las encarnaciones. Y hoy ese traje ya no nos vale. ¿O es que no lo sentís? Es que no os dais cuenta que eso ya no es nuestro, es que no nos vale. Miramos las instituciones, miramos la política, miramos la economía, miramos para un lado, miramos para otro, y es que eso ya no responde a lo que es nuestra forma de ver la vida, a nuestro sentir, ya no responde. Ese traje ya no nos vale, no, se nos ha quedado, estamos apretados, estamos incómodos en ese traje. El traje se nos ha quedado estrecho. Y eso es una magnífica noticia porque nos ha quedado estrecho porque hemos crecido en conciencia. No es una mala noticia, es una magnífica noticia. Podríamos decir también, por usar otro símil, aparte del traje, que la casa en la que hemos vivido durante mucho tiempo, y le tenemos que estar muy agradecidos, por cierto, esa casa ya hoy día se está cayendo. Es una casa declarada en ruinas. Y es una casa declarada en ruinas desde los cimientos. Los cimientos en los que se forjó, en los que se hizo esa casa, están quebrándose. Y vosotros y yo nos estamos dando cuenta de que esto se cae por un sitio y por otro. Pero se está cayendo además desde los cimientos profundos. Esto es un tema de conciencia. Estamos en una humanidad todavía que es como una casa en ruinas
declarada en ruinas, y es una ruina desde sus cimientos. A partir de ahí es obvio que tenemos que buscar un traje nuevo. A partir de ahí es obvio que tenemos que construir una nueva casa. Eso es lo que nos corresponde hacer. Ha llegado el momento. Ahora hablaremos de ello. Pero el traje se nos ha quedado estrecho y le tenemos que estar agradecidos por todo lo que nos ha aportado durante tanto tiempo. Y la casa en la que hemos vivido es una ruina. Ya está. Ha envejecido, se ha deteriorado y ya no nos vale. Y lo digo además con enorme agradecimiento porque nos ha servido durante mucho tiempo. Y el tercer símil es el de un experimento. El experimento, que muchos y muchas conoceréis, que tiene como denominación el experimento de la rana hervida. El experimento es una salvajada porque se juega con una inocente rana, pero el experimento consiste en lo que, insisto, muchos sabéis. Se coge una rana y se le mete en un recipiente con agua a temperatura natural. Y el recipiente se pone en un horno, en un hornillo. Y está la rana en el recipiente y el recipiente encima del horno. La primera parte del experimento consiste en que vamos aumentando la temperatura del horno muy poco a poco. Muy poco a poco. Algo así como en los mandos antiguos. Muy poco a poco, muy poco a poco. Lentamente, lentamente. La rana al principio está contenta, está chapoteando en el agua. Como el calentamiento es muy poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, la rana se va encontrando a gusto porque la temperatura del agua está un poquito más calentita, y la rana está en confort, pero claro, la temperatura sigue subiendo muy poco a poco. ¿Y eso qué le produce a la rana? Primero, un sopor, se va quedando adormecida. Pero como la temperatura poco a poco sigue subiendo, el final del experimento es que la rana fallece. La rana muere hervida. Pero este experimento tiene una segunda parte, donde todo se repite. El recipiente, el agua, la rana, el horno, se coloca el recipiente con la rana encima del horno, y lo que se hace en esta segunda parte no es calentar el horno poco a poco, sino enormemente. Venga, a tope, a tope. ¿Qué sucede cuando se calienta a tope? Que la rana se da cuenta y brinca, y brinca. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos brincando en consciencia. Y estamos brincando en consciencia porque los calentones son enormes. Con lo cual le tenemos que estar agradecidos a los calentones. Porque si esto fuera subiendo poco a poco, aquí no habría tránsito a algo nuevo. Moriríamos en un estado extraño de adormecimiento, de pretendido confort. Pero gracias a los calentones que estamos viviendo, mucha gente está dándose cuenta. Cada vez más, cada vez más. Como ranas, estamos brincando. Y no es un brinco físico, es un brinco en consciencia. Nos estamos dando cuenta. El traje se nos ha quedado estrecho, la casa es una ruina desde sus cimientos, y estamos viviendo un huracán de magnitud aceleradamente creciente que está sirviendo para que los calentones del huracán nos permitan tomar conciencia y enderezar nuestras vidas por otros derroteros. En medio de la distopía no me cansaré de decir que hay multitud de actos de amor continuamente. Esto que estamos aquí desarrollando, lo que ha hecho la Asociación Uniendo Corazones, es un acto de amor. Es un acto de amor, dedicar tu tiempo y tu energía a organizar cosas para que beneficie y le pueda ser útil a otras personas. Eso es un acto de amor. Y actos de amor estáis haciendo vosotros y yo muchas veces, con mucha frecuencia. Hay muchos actos de amor, hay mucha utopía en el mundo. Hay muchas personas que en su día a día están plasmando el amor, que están plasmando la compasión, que están plasmando la generosidad, la tolerancia, el respeto, la empatía. Hay muchas personas. La utopía está aquí en la humanidad, ya está aquí también. Eso sí, lo que más vemos es la distopía, ¿no? Es lo que más vemos. Con relación a esa distopía, os recuerdo lo que nos han enseñado también los maestros acerca de las noches oscuras. Todo lo que estamos viviendo es una gran noche oscura. Y las noches oscuras tenemos que ser conscientes que son personales, las que cada uno puede vivir, pero también hay noches oscuras colectivas que vivimos
como humanidad en su conjunto. Y da igual que sean individuales o que sean colectivas, las noches oscuras siempre tienen el mismo porqué y para qué. Las noches oscuras no llegan a mi vida o a la vuestra por casualidad, ni llegan al colectivo humano por casualidad, llegan con un sentido profundo. ¿Cuál es ese sentido profundo? Impulsar nuestra evolución de conciencia. Las noches oscuras son factor de impulso de nuestra evolución conciencia. Muchas veces hemos hablado aquí de San Juan de la Cruz y hemos hablado de su poema La noche oscura. Ese poema donde dice: oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. La noche como guía, la noche como impulso. Y lo hemos vivido en experiencias propias, ¿verdad? Como cuando llega a nuestra vida esa noche oscura, que evidentemente nos origina turbulencia emocional, nos origina dolor, pero ¿cuántas personas no han evolucionado consciencialmente gracias a las noches oscuras que han aparecido en su vida? No os voy a decir que levantemos la mano, pero si dijeras levantar la mano, aquí hay muchas personas que habéis vivido lo que supone una noche oscura y cómo la noche oscura ha impulsado vuestra visión de la vida y vuestra evolución en conciencia. Como más recientemente escribió Silvio Rodríguez en su canción El elegido de 1969, estamos en una humanidad donde lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. Y ante la salud, la gente no se da cuenta que está sana, no computa la salud. En cambio, en cuanto que te llega un simple resfriado, eres consciente todo el día de que estás enfermo. Las noches oscuras son un factor de impulso de conciencia, en lo individual y en lo colectivo. Y eso nos llevaría a darnos cuenta de lo siguiente. Estoy hablando mucho de la evolución de la conciencia, del devenir de la conciencia, del crecimiento de la conciencia. Por buscar otro símil, la conciencia evoluciona como un tren, como si fuera un tren. ¿Qué significa eso de que la conciencia evoluciona como si fuera un tren? ¿Cómo avanza un tren? Sobre dos raíles, sobre dos raíles. Como falte uno, descarrila. La conciencia marcha y evoluciona sobre dos raíles. Y esos dos raíles son el raíl de la utopía y el raíl de la distopía. La utopía está en este mundo, no me cansaré de repetirlo, aunque no salga en los telediarios. Y la conciencia humana está sacando jugo de esa utopía para marchar hacia adelante. Pero la distopía, las noches oscuras, también sirven para que el tren avance. No olvidaros nunca de que los teóricos extremos polares realmente son diferentes, pero forman parte siempre de un mismo fenómeno. El frío y el calor son muy diferentes, pero no son independientes, forman parte de un mismo fenómeno que coloquialmente podemos llamar la temperatura, pero que en términos científicos es energía cinética, que cuando va rápida las partículas producen calor y cuando va lenta produce frío. Pero el frío y el calor es lo mismo, energía cinética, moviéndose o sin moverse, pero es energía cinética. La utopía y la distopía son dos caras de la misma moneda, son los extremos polares de un mismo fenómeno, y ambos sirven para la evolución de la conciencia. Y ambos están en nuestras vidas, porque en vuestra vida y en la mía está lo mejor, está la utopía que sacamos por un lado o por otro, cuanto más la saquemos mejor, obviamente, pero también está la distopía, la que estamos viviendo personalmente y la que estamos viviendo colectivamente. Y todo eso impulsa el tren de la conciencia. Por lo que todo lo que estamos viviendo lo tenemos que vivir con mucha compasión ante el sufrimiento, pero también con la comprensión profunda de que está sucediendo exactamente lo que tenía que suceder. Todo es exactamente como corresponde. El traje se nos ha quedado estrecho y hay que buscarse un traje nuevo. La casa se ha quedado, es una ruina desde los cimientos y tenemos que construir una nueva casa. Y el tren de la conciencia nos impulsa a eso con toda claridad.
Y ese tren de la conciencia se alimenta de lo utópico y de lo distópico, también de las noches oscuras, las personales y las colectivas. Y para entender esto mejor todavía, nos podíamos ir, antes hablábamos de los ribosomas, de las células, con el tema de la vacuna, nos podemos ir a lo que sucede con las células. ¿Cómo evolucionan las células? La de vuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo evolucionan las células? Las células nacen, se desarrollan y en un momento determinado mueren para dar lugar a una nueva célula. Algo viejo muere y nace algo nuevo. Nos podíamos parar en el hecho de qué pasa en eso viejo para que nazca lo nuevo. Porque analizando lo que sucede en una célula, como es arriba, es abajo, podemos sacar las lecciones pertinentes para entender lo que le está pasando a la humanidad actualmente. Una célula, cuando ya ha dado de sí lo que tenía que dar de sí, de ella surge una célula nueva. Por yemación, por mitosis, surge una nueva célula. ¿Pero qué ocurre en la vieja para que aparezca la nueva? Pues bien, si lo analizamos, tenemos toda la información al respecto, sabemos que en la célula vieja hay fuerzas creativas y creadoras de la nueva célula. En la vieja ya están las fuerzas que van a crear la nueva. Lo que ocurre es que durante un tiempo esas fuerzas creativas no tienen la potencia suficiente. Pero que ya cuando adquieren la potencia suficiente, ¡plaf!, surge la nueva célula. Pero en paralelo, en la célula vieja, no solamente hay fuerzas creadoras, evolutivas, creativas, también hay fuerzas anquilosadoras e involutivas. En la célula vieja también hay componentes de la célula, hay fuerzas dentro de la célula que no quieren la evolución, que no quieren el nacimiento de lo nuevo, que están conformes y que quieren que las cosas sean como son. Y hay elementos en la célula que intentan retardar el proceso. Son fuerzas anquilosadoras, son fuerzas involutivas. No ponen su energía a favor del nacimiento de la nueva, sino para que se mantenga ahí lo más posible a contracorriente, pero que se mantenga la célula vieja. Y lo curioso es que gracias a las células involutivas ganan cada vez más potencia las fuerzas creadoras y evolutivas. Es decir, las fuerzas involutivas no lo hacen por eso, lo hacen para retener el proceso. Pero curiosamente, gracias a ese intento de retener el proceso, cada vez son más los componentes de la célula que van pasándose al bando, entre comillas, de las fuerzas creativas y creadoras. Si lo comparáis con lo que está ocurriendo con la humanidad, es un calco. En esta humanidad estamos impulsando el nacimiento de una nueva, que llegará cuando corresponda. Y en esta humanidad hay fuerzas creativas y creadoras, multitud de seres humanos que están poniendo lo mejor de sí en el día a día para configurar precisamente lo que van a ser el basamento, los cimientos de esa nueva humanidad. Y también hay en esta humanidad componentes que están ahí anquilosados, involutivos, intentando mantener sus privilegios, intentando mantener las cosas del servicio a ellos mismos, sus intereses, también están ahí. Y esos están provocando dolor, y están provocando sufrimiento, y están provocando noches oscuras. Pero como las noches oscuras son factor de impulso de conciencia, gracias a esas noches oscuras cada vez hay más gente que están participando como fuerzas creativas de la nueva humanidad. Así funcionan las células, así funciona la humanidad. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Esto no justifica lo que están originando dolor y sufrimiento, por favor, pero sí explica que en el contexto de la vida todo encaja. Y esto es una llamada a vuestra confianza. Confiad, confiad. Todo es como corresponde. Cuando estéis más apesadumbrados, cuando veis las cosas más negras, confiad, confiad. Está ocurriendo exactamente lo que tenía que ocurrir. Las células evolucionan en este juego de fuerzas creativas e involutivas y la humanidad evoluciona en este juego de fuerzas evolutivas y anquilosadoras.
Y en este contexto tan maravilloso, cada persona, cada alma encarnada, vamos a llamar las cosas por su nombre, cada alma encarnada tiene su estado de conciencia, tiene su nivel de aceite, que diría Jesús de Nazaret, utilizando el capítulo 25 de Mateos. Tiene cada uno su estado de conciencia y cada uno actúa en función de su estado de conciencia y tenemos que respetar a todos. Y con ese máximo respeto, no como juicio, sino simplemente como diagnóstico, como análisis, comparto con vosotros que actualmente en la humanidad hay 7 grandes tipologías de personas. 7. El número 7 aparece continuamente. Hay 7 grandes tipologías de personas. Y cada cual tiene derecho a ser como es. Pero eso no quita que nos demos cuenta que hay 7 grandes tipologías de personas. Personas que se clasifican en una u otra tipología en función de cómo están actuando ante todo lo que está ocurriendo. En primer lugar, están las personas que no ven. La sala de los espejos se ha abierto, todo está quedando desvelado. Bueno, pues hay personas que no ven, ya está, y hay que respetarlas. Y diréis, bueno, pero ¿por qué no ven? No ven porque la visión de la vida, los ojos que tenemos de la vida dependen de nuestro estado de conciencia. Con razón decía Gandhi, ojos nuevos para un mundo nuevo. Tienes que evolucionar en conciencia para tener esos ojos nuevos. Y hay personas que en su estado de conciencia simplemente no ven, ya está. Y puedes hablar con ellas, puedes decir lo que tú quieras, que no ven, es que no ven, ya está, punto. Hay una segunda tipología, me refería antes a ellas, que entreven. No, las primeras no ven, esta segunda entreven, pero ante lo que entreven se asustan y prefieren no ver. Son los que no ven porque no quieren ver. Usan la técnica del avestruz. Lo que ven no les gusta porque rompe sus paradigmas, rompe sus hábitos de vida, rompe sus formatos existenciales y prefieren hacer como el avestruz. Esconden la cabeza bajo tierra y que pase lo que tenga que pasar. Y también hay que respetar enormemente a las personas que están en esa actitud vital. Ya llevamos 2, los que no ven y los que no quieren ver. Estos 2 tipos, estas 2 tipologías, por tanto, en la casa que es una ruina, desde los cimientos que hacen, se quedan en la casa. No quieren cambiar de casa. Unos porque ni siquiera se da cuenta que la casa es una ruina. Y los que empiezan a entrever que la casa es una ruina, pues prefieren no verlo. No, yo sigo aquí con mi vida y ya veremos qué pasa. Por tanto, estamos ante 2 tipologías de personas que siguen en la casa que es una ruina. Ahí están. Hay después una tercera tipología, que es muy divertida, que se da cuenta y ve que la casa es una ruina, que la casa está deteriorada. Pero, ante el deterioro de la casa, pretenden reformarla. Vamos a cambiarle el tejado, vamos a remodelar el tabique, vamos a reformar la cocina, vamos a construir un cuarto de baño nuevo. Vamos a ver, por favor, que la casa se está cayendo desde los cimientos y que por mucho que cambies un tabique, el tejado o la cocina, la casa se va a seguir cayendo porque no es un tema de reformar algo, es un tema estructural, que la casa se está cayendo desde los cimientos. Hay personas que siguen en eso. No, pues esta propuesta de reforma, aquella propuesta de reforma, estos cambios legislativos, que no, que la casa esta se está cayendo, que no es el momento de esto ya pasó, a lo mejor hace mucho tiempo, con cambios institucionales, con cambios de normas, con cambios de leyes, vete a saber a lo mejor. Hace mucho tiempo a lo mejor se hubiera evitado que se hubiera llegado a donde se ha llegado, pero esta casa ya es una ruina desde los cimientos. Y por tanto no gastes dinero, no gastes energía en reformar la casa porque eso no sirve absolutamente de nada. Pero hay muchas personas que siguen en eso, que siguen ahí, que siguen con propuestas de reforma y que voy a firmar tal cosa y que voy a firmar tal otra y que si hacemos este cambio de norma y que si proponemos este cambio de gobierno, que si en lugar de menganito viene fulanito. Pero por favor,
¿No os dais cuenta que esto se está cayendo desde los cimientos? Desconecta ya de eso, desconecta de eso. No tiene ningún sentido, te desgasta e impide que tu energía la pongas donde realmente tiene que ponerla, que es en las fuerzas creativas de lo nuevo. Pero esta tercera tipología también existe, también está ahí, y hay que tenerle cariño y respeto. Hay una cuarta tipología, perdón, antes de pasar a la cuarta, la tercera, por tanto, ¿qué pasa? Que sigue en la casa, que es una ruina. Ahí están los que no ven, ahí están los que ven pero prefieren no ver, y a ellos se les suman los que quieren reformar la casa. Ahí siguen en la casa, viviendo. Unos viendo, otros sin ver, otros queriendo reformar un tabique, pero ahí siguen en la casa. Ya van 3 grupos humanos que siguen en la casa. Hay un cuarto grupo humano que también sigue en la casa. Son los grupos humanos, las personas que se han dado cuenta perfectamente que la casa es una ruina. Y que es una ruina desde los cimientos. Ya se han dado cuenta perfectamente. El reformista no, el reformista todavía cree que con una reforma todavía la casa a lo mejor se mantiene en pie. No, esta cuarta tipología son personas que ya se han dado cuenta que esto se está cayendo desde los cimientos. Pero les atrapa un extrañísimo deseo de conocer en profundidad lo que le pasa a los cimientos. Se quedan abducidos y quieren saber, ya, la casa se está cayendo desde los... Pero ¿qué está pasando exactamente en los cimientos? Fíjate, está pasando esto y esto, y esta conspiración y aquella conspiración, y esta manipulación y aquel engaño, y fíjate que si no sé quién, que si los chentréis, que si pum, bum, 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 que si... Están todo el día viendo todos los tejemanejes raros que hay ahí que están haciendo que los cimientos se estén cayendo. Pero hombre, por favor, que se está cayendo la casa. Ya sabemos que se está cayendo, ya no, hay un nivel de información que ya te da la información, no sigas ahí. Yo tengo amigos que están ahí, yo los llamo, y se los digo a ellos con mucho cariño, los adictos a la conspiranoia. Son adictos a las conspiraciones, ya está. Pero hombre, que ya lo sabemos, no me explique una y otra vez, que ya lo sé, de que esto hay una élite que nos maneja, que nos manipula, que utiliza la economía, que utiliza la política, que ya lo sabemos, hombre, que ya lo sabemos, ya está. Ya está. Yo no quiero detalles, de verdad. No quiero detalles de asesinatos. Ya lo sé. Ya sé que están asesinando, ya sé que están matando, ya sé todo lo que están haciendo. Y ahora quiero que mi energía no quede ahí enfrascada, no quede ahí pillada. Yo quiero utilizar mi energía para lo nuevo. Bueno, pues este cuarto tipo de personas que saben perfectamente que la casa es una ruina desde los cimientos, siguen en la casa viendo todos los días lo que está pasando a los cimientos. Bueno, pues, insisto, el mayor cariño y el mayor respeto. Pero ya llevamos 4 tipologías que siguen en la casa. Hay otra tipología, ya vamos por la quinta. Las que ahora vienen, las 3 que vienen, son las que se han dado cuenta que la casa es una ruina, que es una ruina desde los cimientos, y se han dado cuenta que es necesaria una nueva casa. Las 3 que vienen... Porque estoy poniendo esto muy oscuro, ¿no? Porque llevamos 4 y las 4 se quedan ahí en la casa vieja. No, las 3 que vienen se han dado cuenta perfectamente. Esta casa es una ruina desde los cimientos y lo que tenemos que hacer es construir, que se construya una nueva casa. Necesitamos una nueva casa. Pero dentro de ese panorama hay 3 tipologías. Hay una, que sería la quinta de las que venimos comentando, que tiene un comportamiento muy curioso. La casa esta es una ruina, necesitamos una casa nueva. ¿Dónde está el promotor que me la construya? Se busca promotor de la nueva humanidad. Vamos a ver, criatura, que la nueva humanidad tendremos que construirlo nosotros. No. Un promotor de la nueva humanidad. Y por ahí andan buscando promotores de la nueva humanidad. Hay algunas personas que consideran que van a venir los extraterrestres convertidos en promotores inmobiliarios para construirnos la nueva casa de la nueva humanidad. Y ahí están. No, si van a venir los extraterrestres, la Confederación Intergaláctica, no te preocupes, los platillos volantes van a llegar. Pero ¿de verdad creéis que esto en el cosmos es posible? Esto sería una interferencia flagrante en los procesos evolutivos, esto sería una contranatura.
Por supuesto que hay extraterrestres, por supuesto que hay alienígenas, por supuesto que hay muchas formas alienígenas y extraterrestres muy evolucionadas, pero precisamente como están muy evolucionados, no van a venir aquí a interferir nuestro proceso conciencial, porque eso es algo que nos corresponde a nosotros. Y hay otros que no buscan los promotores inmobiliarios en los platillos volantes, sino que, y esto ya es la releche de verdad, buscan los promotores inmobiliarios en la élite que ha ocasionado todo lo que le pasa a la vieja casa. Lo cual ya ese no va más, ¿eh? Dicen, no, espérate, Emilio, porque en esa élite, que está ahí conspirando, maniobrando, que está en la razón de ser del dolor, del sufrimiento que se está originando en esa casa vieja, en esa élite es que hay gente buena, ¿sabes? Hay élite mala y élite buena. Vaya hombre, vaya lío. Ahora resulta que en la élite hay también gente buena, y si son buenos, ¿qué pintan en la élite? No, pero ellos, tú verás cómo. Oye, y nos cuentan unas cosas, de verdad lo digo con respeto, con cariño, pero permitidme que lo diga también con un poquito de gracia. Oye, ya está bien, ¿no? No, es que Trump esto lo va a solucionar. A ver, pero ¿cómo va a solucionar esto Trump? ¿Pero de dónde viene Trump? ¿Quién es Trump? ¿Dónde está Trump? Por favor, ¿de verdad podemos pensar con seriamente que dentro de la élite va a surgir un grupo que van a construirnos una nueva humanidad? Es que eso es de verdad increíble, pero ahí andan. No te preocupes, porque va a haber un reseteo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Cualquier cosa que venga de la élite, me da igual que se pinte de blanca o de negra, será para intentar de algún modo mantener ese lío de la casa vieja, de algún modo. Y ya ha llegado el momento de decirle adiós a esa casa, de verdad. Y sí, hay una tipología que es la quinta de la serie, que se ha dado cuenta perfectamente que necesitamos una casa nueva, pero dicen, que me la construyan. Ole ahí. Vamos por la sexta. La sexta tipología. La sexta tipología, por supuesto, como estamos ya en las últimas, se han dado cuenta que la casa es una ruina, que necesitamos una nueva casa. Y estos incluso se han dado cuenta que tenemos que construirla nosotros, que nos corresponde a nosotros, que no podemos buscar ahí promotores inmobiliarios, que tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y ellos qué hacen? Ponen su fuerza, ponen su energía, pero de vez en cuando. Hoy sí, mañana no. Pasado tampoco, a los 3 días puede ser que sí. Yo no sé aquí en Aragón, pero en Andalucía, ha sido en Andalucía, en Extremadura, que conozco más el ámbito rural, ha sido muy común que una persona, por ejemplo, le compraba un terreno para su hijo, para la casa de su hijo o de su hija. Y primero tenía el dinero para el terreno. Después, cuando tenía dinero, empezaban a poner los cimientos de la casa y a construir la casa. Y con un poquito de dinero, iban los fines de semana, iban las vacaciones y construían un poquito de casa. Después, cuando volvían a tener dinero otra vez para los materiales, otra vez se ponían a construir la casa y otra vez durante semanas, durante meses, fines de semana, vacaciones, y de esa forma, a lo largo de unos cuantos años, hacían la casa. No sé si esto pasa aquí en Aragón, allí en Andalucía es algo muy típico. Bien, pues bien, cuando hablamos de la nueva casa, hay personas que dicen, no, si yo quiero construir la nueva casa, pero de vez en cuando. Y en ese de vez en cuando hay mucha gente, ¿eh? Es decir, personas que no terminan de asumir un compromiso serio en su vida de ser constructores activos de la nueva humanidad. Y por fin está la séptima tipología. Y la séptima tipología es personas que se han dado cuenta que la casa es una ruina desde su cimiento, que se han dado cuenta que hay que construir una nueva casa, que esa casa la tenemos que construir nosotros y que se han puesto manos a la obra con su propia vida para construir la nueva casa, sin marcha atrás y poniendo todo lo que pueden dar a favor de la construcción de esa casa. Ahí están ya a pleno, están intentando cambiar su vida, transformar su vida, para que con esa transformación de la vida de cada uno nos convirtamos en semillas activas de la nueva humanidad. Y vamos a hablar un poquito de esto, de ser semillas activas de la nueva humanidad, de ser constructores activos, no ocasionales, sino con un compromiso permanente de la nueva humanidad.
Ser semillas activas de la nueva humanidad significa, en primer lugar, ponte en el centro del huracán. Ese huracán del que venimos hablando, el quid de la cuestión no está en salir corriendo. Primero, porque no serviría de nada, porque estamos en un huracán cuya magnitud es tan tremenda que es global. No hay rincones donde no haya llegado el huracán es planetario, con lo cual no serviría de nada correr. Pero es que aunque sirviera, esa no es la actitud consciente. La actitud consciente no es correr del huracán, sino situarte en el centro del huracán. Sabéis que en un tifón, con todo el tema del vendaval que lleva, etcétera, etcétera, en un huracán, en el centro del tifón no hay viento, la temperatura es cálida y el cielo está despejado, pero tiene que ser en el centro. Y yo os invito, porque estoy convencido que en vuestro corazón lo que resuena y lo que se sintoniza es ser semillas de esa nueva humanidad, el ser constructores activos de esa nueva casa, yo os invito a ponernos en el centro del huracán. Es decir, a mantener la calma, a mantener unidad, a no dejarnos llevar por las voces que nos dicen una cosa y nos dicen otra, usar nuestro discernimiento, usar nuestro sentido común. Serenidad, confianza y consciencia, conciencia, confianza y serenidad. Mantener la calma, tender la mano generosamente a las personas, sea cual sea su tipología, y al que le valga, y al que no le valga, pues que no le valga. Tender la mano. Daros cuenta que lo mejor que podemos hacer por los demás es nuestro propio ejemplo de vida. No conferencias como la que yo estoy dando, sino ejemplos de vida. Que eso que queremos que la humanidad sea, lo estemos plasmando ya en nuestra vida diaria. Ser semillas activas de la nueva humanidad significa sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Ser semilla de la nueva humanidad significa transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Ser semillas de la nueva humanidad significa ir cada vez practicando una mayor reverencia por la vida. El ser humano, en la vieja casa, con el viejo traje, nos hemos ido alejando de la vida, nos hemos alejado de la naturaleza, nos hemos deshumanizado y nos hemos desnaturalizado. Es el momento de que recobremos la conexión con la vida, la reconexión con la naturaleza, la reconexión con todos los reinos de vida del planeta Tierra, la reverencia a la Madre Tierra. Es momento de reverenciar la vida. Es momento también, hablando de confianza, que nos demos cuenta de lo siguiente. La transición a la nueva humanidad en la que ya estamos, porque ya estamos, es una evolución en conciencia que me trae a la cabeza, como símil también, buscando también otro símil, a Tarzán y la selva. Tarzán de los monos. Todos habéis visto alguna película, sabemos quién es Tarzán de los monos, el de Chita y la mona y esas cosas. Bien, Tarzán de los monos sabéis que se desplaza por la selva y lo hace con mucha rapidez. ¿Por qué se desplaza o cómo se desplaza Tarzán por la selva con mucha rapidez? Porque en los árboles de la selva hay cuerdas, lianas, creo que le llaman, y él se coge a la liana de un árbol, se impulsa, y cuando va llegando a otro árbol, lo que hace es que con esta mano se queda cogido a la liana que lleva, esta la extiende, coge la liana nueva, una vez que la ha cogido, suelta esta, plax, la coge y se impulsa al siguiente árbol. Cuando llega al siguiente árbol, repite la operación, vas al siguiente árbol, esta mano la extiende para coger la nueva, en esta se queda con la liana cogida y cuando ya ha cogido la nueva, suelta la vieja y coge la nueva. Así nos gustaría que fuera el proceso de transición de una humanidad a otra. Es decir, yo estoy en la vieja y ya cuando con la otra mano haya cogido la nueva, suelto a la vieja. Pues bien, esto os puede gustar o más o menos, pero esto no es así.
La evolución en conciencia no funciona así. La evolución en conciencia, amigos y amigas, implica que el modelo Tarzán no vale. La evolución en conciencia a la que estáis llamados y estoy llamado y estamos llevando a cabo es una evolución en conciencia que tú vienes con la liana cogida y para coger la nueva tienes que soltar la vieja con las dos manos, soltarla y con las dos manos coger la nueva. ¿Eso qué significa? Que hay un impasse, que te quedas en el aire, que no tienes dónde agarrarte. Y tenemos que estar dispuestos a estar en un momento concreto en el que no tenemos dónde agarrarnos. Con esto no me estoy refiriendo a no tener para comer, no, me estoy refiriendo a una situación vital en la que no tienes referentes, en la que te puedes encontrar incluso que no tienes interlocutores con lo que puedes compartir. Es una situación rara de vacío, de falta de referencia, porque has soltado lo viejo pero todavía no ha llegado lo nuevo y te quedas todavía ahí tambaleante. No pasa nada, confía, sigue el impulso y ya llegará el momento en el que te puedas agarrar a la nueva liana. Nos gustaría que no soltar la vieja hasta que no hayamos cogido la nueva, pero no. La conciencia exige que soltemos por completo y que a partir de ahí confiemos de que va a llegar el momento en el que podamos coger la liana, porque llevamos ya el impulso necesario para coger esa liana. Mucha confianza, mucha reverencia por la vida, mucho ser la mejor versión de nosotros mismos, porque esa nueva humanidad, la gran ventaja es que es verdad que tenemos que darle forma, la nueva casa, pero ya está en nosotros, está en multitud de seres humanos. Aquí hay una plasmación potentísima de que la nueva humanidad está en el corazón. Ya late en el corazón y brilla en las almas de muchísimas personas. Que tengamos ese discernimiento, que tengamos esa sabiduría, que tengamos esa confianza. Es el momento, amigos y amigas, vuelvo otra vez a Jesús de Nazaret, de nacer de nuevo. Ya está. Esto de la liana y de la liana vieja, de la liana nueva, la casa vieja, la casa nueva, ¿qué significa? Muy sencillo, que tienes que morirte. Tienes que morirte. No me refiero a morirte físicamente. Tienes que morir a una forma de vida. Ya está. Hay una forma de vida que hay que decirle adiós a Dios. Esa forma de vida que la tenemos muy inculcada, porque señalamos mucho a la élite, pero ojo, no vayamos a crear una conciencia, una especie de conciencia de víctima, una conciencia victimista. Nos deberíamos dar cuenta que eso que le ponemos en solfa a la élite, que le echamos en cara, la tenemos en nuestra vida. Porque la élite quiere dominar, controlar, pero ¿y nosotros? Nuestras relaciones con los demás, ¿cómo son? ¿Cómo nos relacionamos con las otras personas? Nos relacionamos desde la compasión, desde la ternura, desde la tolerancia, desde el respeto, o queriendo convencerlas, o queriendo imponer nuestro criterio. Ojo, porque como quieras imponer tu criterio, como tú quieras mostrar que tienes razón y te empeñes en llevar la razón, eso es un tic de la élite, eso es un implante de una mentalidad y una visión egoica y egocéntrica. Hay que relacionarse con los demás de una forma totalmente distinta, que no sea la competencia, que no sea la agresividad, que sea la tolerancia y que sea, utilizo el término con claridad otra vez, ternura. La ternura es revolucionaria, la ternura es la mejor plasmación del amor en estos momentos. Seamos muy tiernos, practiquemos mucho la ternura con los demás y también con nosotros mismos. Ojo con la relación con nosotros mismos, porque he hablado de la relación con los demás. Pero ¿y la relación con nosotros mismos? ¿Se basa en la culpa? ¿Se basa en estar ahí flagelándonos con los errores, que me he equivocado, que me arrepiento? Por favor, practica la ternura contigo mismo, practica la confianza contigo mismo, contigo misma. A la hora de abordar el día a día, seguimos empeñados en que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Eso hay que soltarlo, hay que decirle adiós. Las cosas son cuando corresponden, no cuando tu pequeño yo quieres que sean. Todos son ciclos
Y nuestro discernimiento debería ver eso. No es verdad que necesitemos mucho. Y no es verdad que lo mucho que necesitamos lo necesitemos mucho. Eso es mentira. Esos son los paradigmas del viejo mundo. Tenemos que soltarlos y empezar a afrontar una vida nueva en la que, como decía el sabio, el santo de Asís, Francisco, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. El otro día, en la República de Platón, en el diálogo de Platón con Sócrates, decía Sócrates: cuando me paseo por el mercado de Atenas, el mercado de Atenas de aquella época era el no va más, llegaban cosas de todo el mundo, había cantidad de cosas. Dice, cuando me paseo por el mercado de Atenas, le dice Platón, ¿pero tú vas al mercado de Atenas? ¿Tú vas al mercado? Dice, sí, yo me paseo por el mercado de Atenas para asombrarme de la cantidad de cosas que no necesito. ¡Qué enorme cantidad de cosas no necesitamos! Estoy poniendo pequeñas píldoras para enfatizar lo siguiente. Hay que morir a una forma de vida y nacer a otra forma de vida. Y para nacer a la nueva forma de vida tienes que morir a la que estás. Y no hay otro camino. Cuando Jesús de Nazaret hablaba de nacer de nuevo, hacía referencia a esto, nacer a una nueva vida. Y el nacimiento a la nueva vida implica antes el morir a otra forma de vida. Es así como nos convertimos en agentes activos de la nueva humanidad. Y en ese tránsito puede ser que en algún momento nos quedemos como falto de referencia, pero mantenemos la confianza. Rompemos con una forma de vida y empezamos a vivir de una forma distinta. Y para concluir, amigos y amigas, porque ya son muchas las reflexiones que he sometido a vuestra consideración y tampoco quiero atiborraros, a ver si en lugar de reflexión esto se va a convertir en otra cosa. Para concluir, os invito a 3 cosas. La primera, os invito a la esperanza. Pero ojo, a la esperanza con mayúscula. No os invito a la esperanza mediocre, a la esperanza liliputiana. Esa esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. No, por favor, más de lo mismo, no. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. ¿O es que no sentimos en nuestro corazón y en nuestra alma que ya está? Entonces, que nuestra esperanza no sea que esto pase y cuando pase, a ver si las cosas vuelven a ser como eran antes. Primero, esto, como todo, pasará. Pero como estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, cuando esta puerta se cierre, se abrirá otra. Es más, os anuncio ya que antes de que esta puerta se cierre, ya se habrá abierto otra. Antes de que este acontecimiento distópico que vivimos actualmente termine, ya estará en marcha otro y ya estaremos viviendo otro. Porque la cadena cada vez es más intensa y ya no vamos a terminar de salir de uno cuando ya estamos en el otro. Recordar que entre el año 2008 y 2012 tuvimos una crisis que empezó siendo de los bancos y terminó siendo una crisis económica, de deuda de los estados y de enorme pérdida de empleo y de empresas, ¿verdad? Y no habíamos salido todavía porque aún no habíamos salido cuando ha llegado esto. Y cuando empecemos medio a salir de esto va a llegar otra cosa antes de que hayamos salido. Y lo que nos espera es que las olas distópicas cada vez son más continuas. Pero sobre todo, insisto, no tengamos la esperanza mediocre de que las cosas vuelvan a ser como eran. Más de lo mismo, por favor, no. Tener la esperanza en mayúscula de esa nueva humanidad a la que estamos hablando. Una esperanza que no es una quimera, porque esa nueva humanidad está aquí. En vosotros y en mí, aquí está ya. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerla en marcha, plasmarla en nuestra vida. Siendo las fuerzas creativas de la célula para que surja la nueva. Y surgirá, no tengáis ninguna duda que surgirá. También la Madre Tierra está en evolución, también el Sistema Solar está en evolución. Y eso son fuerzas que nos van a dar aliento y nos van a impulsar también en un proceso que, no obstante, lógicamente, tenemos que hacer nosotros como protagonistas. Os invito, por tanto, a la esperanza con mayúscula. Os invito a la alegría y a la compasión.
Lo decía al principio y lo digo también al terminar. Debemos estar alegres, por fin. Y debemos estar alegres porque os aseguro que vuestras almas están alegres. ¿Cuántas encarnaciones esperando lo que está llegando? ¿Cuántas encarnaciones esperando que nuestra evolución en conciencia nos permita vivir, por fin, como somos? No desde la apariencia, no desde el pequeño yo, que está muy bien, pero para que esté a nuestro servicio, no para que vivamos con base en él olvidando lo que somos. Está muy bien el coche, el yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, pero el que tiene que llevar el mando es el conductor, nuestra esencia, lo imperecedero que hay en nosotros con el nombre que cada uno le quiera dar. Y eso lo lleva a vuestra alma y la mía esperando mucho tiempo. Y ya está aquí. Ya está aquí la transición a una nueva generación, a una nueva humanidad que va a vivir desde la esencia, va a dejar vivir desde la apariencia, va a vivir desde el alma, no va a vivir desde su parte física, emocional, mental, que seguirá estando ahí, pero estará al servicio de la esencia, en armonía y en equilibrio bajo los paradigmas, los postulados, los atributos y las cualidades de nuestra alma. Y con pasión, junto a esta alegría, con pasión, porque hay muchas personas que lo están pasando mal, hay muchas personas que tienen miedo, hay muchas personas que sufren. Y en el mundo no solamente además hay personas, hay muchas formas de vida que están sufriendo debido al daño enorme que le estamos haciendo en todos los reinos de la naturaleza. Mucha compasión, mucha compasión. Y la compasión lleva ahí intrínsecamente la ternura, la empatía, la comprensión, la tolerancia, ahí, en esa compasión. Y por fin, la tercera invitación la hice hace un año. Así que a alguno a lo mejor os suena. La hice hace un año. Mirad, en la nueva humanidad que estamos ya conformando, que estamos ya construyendo, porque la tenemos dentro y cada vez la estamos plasmando más afuera, a esa nueva humanidad no está invitada nada de lo viejo. Es una humanidad que va a tener postulados, funcionamientos que no tienen nada que ver con lo viejo. No nos podemos ni imaginar cómo va a ser, porque cualquier cosa que imaginemos lo estamos haciendo con base a la humanidad actual. Y es que esa nueva humanidad no va a tener nada que ver, porque el ego, lo egoico, lo egocéntrico, todo lo que se ha forjado en torno a ese pequeño yo, incluso las instituciones, las estructuras económicas, etcétera, etcétera, nada de eso va a estar en la nueva humanidad. A la nueva humanidad, amigos y amigas, no está invitado nada de lo viejo. No está invitado el egoísmo ni el egotismo, no está invitado el egocentrismo ni el narcisismo, no está invitado el materialismo ni el economicismo, no está invitada la deshumanización ni la desnaturalización, no está invitada el daño a otras formas de vida. Nada de eso está invitado a la nueva humanidad. Y os invito a vosotras que os preguntéis, ¿estoy invitado yo? Nada de lo viejo está invitado a la nueva humanidad. ¿Estoy invitado yo? Preguntároslo cada uno. ¿Estamos invitados? Esa invitación es de cada uno consigo mismo. Esa invitación a la nueva humanidad no se compra en Internet, ni en las taquillas, que cada vez es más difícil, ni en las taquillas ni en Internet. Esa nueva invitación la tiene que fabricar cada uno con su vida. Y esta pregunta deberíamos ponerla como post-it en el frigorífico de casa. ¿Estoy invitado yo? ¿Estoy invitado yo? Nada de lo viejo está invitado. ¿Estoy invitado yo? Seguro que sí. Vamos a plasmar en nuestra vida esa nueva humanidad que está latiendo ya dentro. Vamos a mirar todo lo que está aconteciendo con la sabiduría de que está ocurriendo exactamente lo que corresponde que ocurra. Y vamos a sacarle jugo para crecer más todavía en conciencia a todo lo que está ocurriendo. Es el devenir del momento presente, es lo que corresponde en el aquí y ahora. Y para plasmar bellamente todo lo que estamos hablando, seguro que los organizadores de este encuentro pues nos tienen preparado lo que nos vienen preparando hace ya muchos años.
una forma preciosa de concluir, una forma preciosa de terminar, que describe muy bien, plasma muy bien y con mucho arte, nunca mejor dicho, la esencia y el corazón de esa nueva humanidad. Muchísimas gracias.